Un tío lejano le recomienda a un escritor canadiense que visite a su sobrino, el cual le contará una historia que lo hará creer en Dios. Este escritor, impulsado por la curiosidad, visita a nuestro protagonista para escuchar la increíble historia del hombre. Por eso hoy, en Resume Pelis, te resumo la película Una aventura extraordinaria. La película comienza con nuestro protagonista de niño, llamado Piscine, el cual aprendió a nadar muy bien gracias a su tío Francis. Cuando estaba en el colegio, todos lo molestaban por su nombre y lo apodaron Pipí. Cansado por las burlas, al otro año trató de explicar en la pizarra que su apodo de Pi era la letra 16 del alfabeto griego y no así en referencia a la orina como ellos pensaban. Pero no sirvió de nada. Su padre era un astuto empresario que administraba un hotel y sugirió abrir un zoológico cerca de los jardines botánicos. Su madre era una botánica que daba clases ahí, la cual tuvo 2 hijos, el mayor llamado Ravi y nuestro protagonista llamado Piscine Monitor Patel. Piscine creía en 3 religiones: el hinduismo, inculcado por su madre, la religión católica, gracias a un sacerdote de una iglesia donde vivían unos parientes, y el budismo, en un templo donde veneraban al dios del nombre Alá. Los padres de Piscine estaban un poco desconcertados por la fe de su hijo, pero de todas maneras sus padres lo apoyaron. Un día Piscine y su hermano decidieron conocer al nuevo tigre, llamado Richard Parker. En esos, Piscine toma un trozo de carne y lo ofrece al tigre, pero a su hermano no le pareció una buena idea y corre a llamar a su padre, el cual llega muy a tiempo para impedir una tragedia. El padre molesto decide darle una lección y para esto manda a traer a un ayudante, un pequeño cabrito, y lo pone en la puerta y de esta manera le mostraría la ferocidad de la naturaleza. Esa escena deja traumado a Piscine. Esto hace que Piscine pierda el sentido a su vida. Pero todo eso cambia en la adolescencia, porque conoce a una linda chica llamada Anandi y se enamora de ella. Pero toda esa felicidad se acaba, ya que en la cena, su padre les cuenta que tiene una oferta de trabajo en Canadá y que por eso abandonarán la India y se llevarán los animales para venderlo en Norteamérica, y con ese dinero tendrán suficiente para iniciar una nueva vida en Canadá. Días después, Piscine y Anandi se ven por última vez, donde se rompen el corazón, pero Piscine promete que un día volverá por ella, mientras que Anandi les regala una pequeña pulsera para que siempre lo recuerde. Una vez en el barco, Piscine observa el atardecer y muy triste por Anandi. Momentos después, la familia de Piscine tienen problemas con el cocinero, ya que no cocinaban comida vegetariana. Muy molestos en la mesa por lo ocurrido, conocen a un joven budista. Le aconseja que coman arroz con algo de gravy de verduras. Más tarde Piscine observa a su padre que le daba unos tranquilizantes a los animales en unas bananas para que el viaje no afecte en la salud de ellos. 4 días después, cuando pasaban sobre la fosa de las Marianas, una tormenta eléctrica despertó el sueño de Piscine, donde éste sale de su habitación para mirar la tormenta, pero no contaba que nunca más volvería a ver a sus padres, porque la tormenta arruina el barco y comienza a hundirse. A Piscine no le queda más que saltar a un pequeño bote junto al cocinero, pero mientras bajaban, una cebra salta sobre el bote y esto provoca que el cocinero caiga al mar, y por el peso todas las cuerdas se sueltan y cae el bote con Piscine y la cebra. La tormenta aleja al bote del barco rápidamente, mientras en el trayecto Piscine por error ayuda al tigre pensando que era una buena persona, donde Richard Parker sube al bote y por el susto Piscine salta al mar, donde observa que todo el barco se sumerge hacia el fondo del mar. Una vez en aguas más calmadas, se da cuenta que no solo estaba el tigre y la cebra, sino también había una hiena, pero de pronto observa a una simia luchar por su vida en el agua, donde Piscine lo ayuda a subir al bote. Horas más tarde, todo comienza a complicarse, ya que la hiena comienza a comerse a la cebra,
aún estando viva, porque no podía defenderse por la pata rota que tenía por la caída del barco. Al otro día, encuentra las provisiones y el manual de supervivencia y arma una balsa con los remos y los chalecos salvavidas. Pero la hiena nuevamente sale a atacar a la simia, acabando así con su vida. Piscín, furioso, quiere matar a la hiena, pero se le adelanta al tigre y acaba con la hiena para siempre, donde luego intenta hacer lo mismo con Piscín. Viendo esto, no le queda más que saltar a su balsa y solo acercarse por provisiones, lo cual cada que lo hacía ponía en riesgo su vida. Así pasan los días, donde la desesperación y la impotencia empañan de tristeza a Piscín. Una mañana escribe una carta solicitando ayuda, donde luego lo coloca dentro de una lata para luego lanzarlo al mar, esperando así, con un poco de suerte, que alguien lo encuentre. Días después, Piscín comienza a estudiar el manual de supervivencia para luego empezar a usarlo, y de esta manera Piscín comienza a domar al tigre, aprovechando las olas que causaban un mareo al animal, donde después Piscín marca su territorio con su orina. Pero el tigre reacciona y también marca su territorio, haciéndole saber a Piscín quién es el que manda. Poco tiempo después, Piscín observa al tigre que empieza a tener hambre y por eso, con la ayuda del manual, aprende a pescar. Pero sorpresivamente, el tigre se lanza al agua y comienza a nadar hacia Piscín, y al ver esto Piscín aprovecha para subir al bote y para deshacerse del tigre. Pero su buen corazón no lo permite. Por eso pone todas las provisiones en la balsa y con unas maderas arma una pequeña escalera para salvar al tigre. Al otro día, Piscín logra pescar, pero por su religión rompe en llanto, sintiéndose culpable. Una noche observa un hermoso acontecimiento, donde la luna llena refleja con su luz hacia las medusas, volviéndolas resplandecientes de color azul. Piscín, emocionado, agita el agua con la mano, y esto provoca que una ballena gigante salga del fondo del mar, provocando que la balsa se destroce y todas las provisiones se pierdan. Al otro día, Piscín nuevamente entrena al tigre, donde esta vez logra su objetivo, ya que Richard Parker era muy importante, porque gracias a su compañía, Piscín seguía vivo. De pronto observa un barco a lo lejos, donde Piscín de inmediato utiliza unas bengalas, pero desafortunadamente todo era en vano. Días después, Piscín comienza a tener alucinaciones, causado por el hambre y la impotencia. Más tarde otra fuerte tormenta los azota, donde Piscín pierde la fe en Dios, donde grita a los cielos lleno de impotencia. Los días pasan y los recursos se acabaron, donde vemos a Piscín y Richard Parker vivir sus momentos finales. Pero al despertar al otro día, observa una sombra y se da cuenta que llegaron hacia una isla. Emocionado, desciende del bote y sacia toda su hambre para después nadar en agua dulce. De la misma manera, Richard Parker hace lo mismo, ya que la isla estaba llena de suricatas. Pero al atardecer pasa algo muy extraño. Todas las suricatas corren por su vida y lo mismo hace el tigre. Aquí Piscín se da cuenta que la isla era carnívora. Además, encuentra un diente humano en una flor. Esto hace que al otro día coma hasta que ya no pueda más y cargue todas las provisiones y muchas suricatas para Richard Parker, y así abandonando la isla carnívora. Varios días después llegan a las costas mexicanas, donde asustado y sin fuerzas logra llegar a la arena, donde Piscín logra ver por última vez a Richard Parker, pero el tigre se pierde en el bosque sin mirar atrás. Esto llena de tristeza y rompió el corazón de Piscín, ya que después de todo lo que habían pasado, Piscín al menos esperaba que volteara a mirarlo por última vez, pero no fue así. Después de unas horas, unos lugareños lo rescatan, mientras Piscín rompe en llanto por la impotencia de no poderse despedir de su familia, como tampoco de Richard Parker. Aquí Piscín se acuerda cuando su padre le dijo que el tigre no es su amigo, dándole la razón a su padre. Al otro día, despierta en un hospital cuando es visitado por dos personas, los cuales querían saber todo lo ocurrido con el barco. Piscín cuenta todo lo ocurrido con lujo y detalle, pero los investigadores no le creyeron,
y le dicen que no pueden llegar a su país con una historia que no coincide. Al ver esto, Piscín crea una nueva historia basándose en los animales que estuvieron en el bote, donde en esta historia sobreviven su madre, el cocinero y el budista. Piscín cuenta que su madre se sujeta de unas bananas hasta llegar al bote y el budista se lastimó una pierna por saltar al bote, donde el cocinero lo mata para que ya no sufra más. No conforme con eso, utiliza el cuerpo del budista para pescar. También cuenta que el cocinero era muy asqueroso porque una mañana devora una rata frente a todos. La madre furiosa golpeó al cocinero por lo ocurrido y el cocinero reacciona y mata a su madre para luego lanzarle el cuerpo hacia el agua para que se lo coman los tiburones. Eso provoca que Piscín mate al cocinero porque era una persona muy mala y así Piscín quedó completamente solo, donde sobrevivió de puro milagro. Esta historia inventada tampoco convenció a los investigadores y por ello deciden volver a su país, ya que no pudieron esclarecer el caso. Y así termina de contar esta extraordinaria aventura, por lo que el historiador quedó maravillado por la historia. Luego Piscín lo invita a comer y a conocer a su esposa, mientras muestra un trozo de periódico viejo donde se aprecia claramente que sobrevivió 227 días en el mar. Y así termina esta película. Si te gustó el resumen, dale me gusta y comparte con tus amigos, y si no es mucha molestia, suscríbete a mi canal.